Vamos entonces con este segundo bloque de las oraciones condicionales. Vamos por lo tanto al block one, que es donde está. Ay, vaya, hay que empezar otra vez. En cualquier caso, vamos a ese block one que, como digo, es en donde, como ya sabemos desde principio de curso, se sitúa o tenemos la gramática, ¿no? Avanzamos hasta donde, ya una vez pasados los tiempos verbales, hasta donde dice conditional clauses o oraciones condicionales. Bueno, no sé si lo comentaba en el bloque anterior. Adelante, Julio. Hola, buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Que clauses, la palabra clauses en plural es proposición tal es decir, es una frase, una oración con sujeto, verbo, complemento, parte de otra oración compleja, ¿no? En castellano ya lo llamamos, pues eso, ¿no? Proposiciones y demás. Simplemente como justificación de que se llame conditional. Pulsamos ahí y vamos a al, al archivo que el otro día utilizamos tanto para la gramática, o sea, para la explicación como para ejercicios. Ahí ya vimos qué eran las oraciones condicionales, cómo se componían, cuál era la estructura, eh, los cuatro tipos, perdón, el tipo cero, el primero, el segundo, el tercero, que tenían que ver, si recordáis, con la probabilidad de que la acción ocurriese, es decir, de que si se cumplía la condición, ocurriría con qué probabilidad ocurriría, ¿no? La consecuencia, si se cumple esa condición, y demás, ¿no? Recordad y además, que esta es la base, digamos, para el ejercicio 3 para lo que pueden poner en el ejercicio 3 recordad que hay ese juego de tiempo y que dependiendo de la combinación de tiempos nos llevaba a un tipo wow. Y bueno, añadimos condicionales mixtas y demás. Hoy vamos un poco a cerrar esto, a darle el broche con aspectos un poquito menos comunes en relación a las oraciones condicionales. Y luego, ahí sí volvemos un poco a algo más usual, vamos a ver una estructura que sí se incluye, se suele incluir dentro de las condicionales, aunque se sale de este, digamos, de este esquema que venimos viendo en estas oraciones. Bueno, esos dos aspectos o dos elementos que nos quedan por ver de lo que son las oraciones condicionales propiamente dichas, eh, entran dentro ya, como digo, de un ámbito más formal, de un registro serio, digamos, incluso yo diría que casi que reducido a lo escrito, documentos oficiales, textos literarios, ¿vale? Eso es la inversión estilística y el uso de should y happen to en condicionales. Bueno, la inversión, aunque ahí se ponen ya inversión estilística, o inversion, que sería en inglés con la misma palabra, lo que significa es cambiar el orden. Es algo que ya venimos haciendo, bueno, desde que vimos el primer tiempo verbal, ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Lo estuvimos haciendo, que es el cambio, ¿no? Sabéis que en la estructura verbal, en vez de sujeto, verbo, complemento, el verbo pasa al principio, luego el sujeto, etcétera, etcétera. Es un ejemplo de inversión. ¿En qué consiste esa inversión en las condicionales? Bueno, pues tiene un poco. Fijaos, ahí tenéis, a través del ejemplo lo podemos ver. Primero tenemos lo que es la clause, ¿no? La proposición del if, que es siempre la subordinada, según lo hemos visto, ¿no? If I had seen it, donde está el if, el sujeto, el verbo. Pues la inversión consiste en eliminar el if y convertir la frase que queda en una frase en el orden, o reescribir la frase que queda en el orden interrogativo. Y a continuación ya la principal seguiría. O al contrario, primero la principal y luego la oración del if, reescrita, insisto, sin ese if, sin ese conector y reescrita según el orden interrogativo. ¿Vale? Bueno, pues eso sería la inversion. Y es esa combinación entre la principal y la oración con inversion la que nos indicaría que estamos ante una oración condicional. Insisto, eso es algo, pues,
bastante formal, ¿no? Ya digo, en situaciones muy concretas de textos, documentos, cosas oficiales, ¿no? Etcétera. Entonces, dice, if I had seen it, pues, had I seen it, aquí tenemos ya ejemplos completos, ¿no? Dice, if hairs were money, hey Harry would be millionaire. Bueno, pues con la frase del if hacemos la inversión y quedaría, where hers money, hey Harry would be a millionaire. ¿Veis? Desaparece el if y lo que me queda se reescribe, la frase que me queda se reescribe como si fuera una interrogativa. If I were to be asked, si me preguntaran, pues igual, ¿no? Haciendo la inversion sería, were I to be asked if I had I known it. A eso se refiere inversion. Repito una vez más, en la oración del if solo ocurre la oración del if, ¿vale? Se elimina el if y la oración que me queda la reescribo en el orden interrogativo, ¿vale? Pero yo creo que esto es complicado, pero bueno, de repente en algún ejercicio no sale o en algún texto, pero es difícil que es el que quieren ir a pillar, cosa que hasta ahora no lo han hecho. Ya digo que suele ser bastante student friendly el examen, ¿no? Pues por aquello que quizás solo es una hora, es el último ya del día, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tengamos ahí esa posibilidad de la immersion. Y por último, antes de pasar a la otra estructura, hablamos de should y happen to en condicionales, pero concretamente en la oración del if. Hasta ahora nosotros hemos visto en todos los tipos de oraciones condicionales, la oración del if, la que lleva el conector condicional, siempre el verbo de esa oración siempre aparece en un tiempo verbal, en pasado, en presente, en past perfect, en lo que sea. Pues bien, puede ocurrir que en lugar de el tiempo, digamos, tiempo presente o pasado, etcétera, eh, nos encontremos como primera posibilidad con should. En la oración del if, insisto, en lugar de un presente o de un pasado de tal, utilizamos el should seguido de un verbo. Fijaos cómo quedaría. If I should see him, I'll tell him to come. ¿Por qué pondríamos ese should? Esto sería un primer tipo, ¿no? Porque tenéis luego el will, pero al colocar el should, sea en el tipo que sea, o sea, sea en el tipo de condicional que sea, lo que estamos indicando es que hay, como dice ahí, muchas dudas de que, aunque sea primer tipo, aunque sea segundo tipo, no hay mucha seguridad, mucha garantía de que esa condición se pueda cumplir, ¿vale? Es como si dijéramos, si por casualidad lo ves, dile que venga. O perdón, si por casualidad lo veo, le diré que venga, ¿vale? Es decir, ese should incluye ese matiz, incluso en el primer condicional, de duda, de que no sé yo, es como realmente no lo suelo ver, pero bueno, oye, si lo viera. Y fijaos que es posible también que en esta modalidad del should hagamos la inversion, ¿no? If I should see him, should I see him, ¿ok? Con la salvedad de la registro formal. Y algo parecido, y fijaos, de hecho, está en la traducción de por casualidad, añade el colocar en esa oración del if happen to, en lugar de un tiempo concreto, ¿no? Es más o menos un poco lo mismo. Si hubiera que diferenciarlo algo, bueno, pues quizás should es más improbable y happen to es un poco más probable. Pero igualmente happen to aporta la idea de que, bueno, puede ser, ¿no? Si por casualidad, es decir, no es algo que sea bastante probable. If I happen to see him, I'll tell him to come. ¿Vale? Ya digo, la diferencia entre if I should see him y if I happen to see him sería que quizá con should es menos probable aún, es decir, hay más dudas, como indicaba. Mientras que happen to, aportando esa idea de dudas también, pero es un poquito más probable que con el should. Hola Jesús, ¿qué tal? Ok, bueno, pues esto es lo que había que decir, lo que tenemos que decir en cuanto a pues,
la estructura típica, ¿no? de las oraciones condicionales, es decir, lo que cuando alguien dice oraciones condicionales, lo que nos viene a la mente, ¿no? La oración del if, la oración principal, pero, y vamos a avanzar un poquito, como digo, vamos a estudiar dos estructuras que en realidad es como si fuera una sola, que es I wish if only, seguido, tanto I wish como if only, de una oración completa, ¿vale? Eso es lo que en español, por traducirlo, equivaldría a ojalá o onjalá, como dice mi madre, ¿vale? Insisto, la idea es I wish o if only, ambos son intercambiables, ¿qué digo? Da igual. ¿Cuándo pongo uno, cuándo pongo? El que más te guste, de repente una frase pones uno, otra frase, no importa, da igual, pero insisto, es como un ojalá. Tanto I wish como if only van seguidos de una oración completa. Y todos juntos pues, forman, como digo, una variedad de las condicionales. ¿Cómo podría preguntarse esto en el examen, ese ejercicio 3? Intentando recordar, cuando ayer preparaba esto, no recuerdo, o sea, no conseguí, no logré encontrar eh, ningún ejercicio, no recordaba ningún ejercicio número 3 de un examen, de exámenes reales, en donde apareciera esa estructura. Pero viendo un poco pues, cómo se suelen presentar las condicionales, cómo se presentarían, ¿no? ¿Cómo pienso que se podría preguntar esto? Pues nos darían el I wish o if only, a continuación la oración, seguramente nos darían el sujeto, y el hueco con un verbo entre paréntesis es lo que habría que rellenar. Es decir, que seguramente te lo preguntarían y la respuesta tendría que ser la forma correcta del verbo de la oración que va después de I wish o if only, porque es precisamente las formas verbales de estos verbos en estas oraciones lo que distingue, lo que diferencia tres tipos o tres significados del I wish y de if only, ¿ok? Entonces yo creo que iría por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya digo, a partir del hecho de ojalá. Bueno, en el español esta forma ojalá, como aquí wish if only, lo que expresan es una especie de deseo, de algo que te gustaría que pasara, o algo que te gustaría que hubiera pasado, o algo que te gustaría que no pasara, ¿vale? Esa es la idea. Eh, Eso dependerá, como digo, de en qué estructura verbal o en qué tiempo va ese verbo que acompaña a la oración que va detrás de la estructura de wish o de go. Tenemos, como veis, tres posibilidades. La primera, no, perdón, vamos a empezar por la segunda, no sé por qué la han puesto al revés. I wish o if only, más una frase en la que haya el sujeto y el verbo esté en el past simple. Bueno, pues esto hace referencia a la expresión de un deseo sobre una acción que o bien más o menos está ocurriendo o está próxima a ocurrir, ¿no? Como dice, una acción presente o una acción en el futuro. Y es algo que te gustaría o no que ocurriera, pero está todavía por ocurrir, ¿vale? Lo que pasa es que tú expresas tu deseo de que o que fuera o no fuera así. Por ejemplo, I wish it didn't rain. Ay, ojalá no lloviera. Pero han dicho que esta tarde va a llover seguro y que mañana, y que ya a partir de ahí toda la semana. Pero tú expresas ese deseo, ¿ok? Vamos, vamos con algún otro ejemplo por aquí, en el que yo dijera, por ejemplo, I wish I could go uh, abroad sorry, these holidays, ¿ok? Ojalá pudiera ir al extranjero, es decir, salir a otro país, a estas vacaciones, ¿vale? Hombre, quizás estás implicando, esto no lo dice la gramática, ¿no? Puede estar implicando que a lo mejor pues, no va a ser así y te gustaría, o quizás existe una posibilidad. Ya digo, eso tampoco no nos importa. Lo importante es que con el I wish y el past simple en la oración, en el verbo de la oración que viene detrás de I wish o de if only, expresamos un deseo sobre algo que o bien ocurre o va a ocurrir y que por lo tanto es susceptible de cambiar.
volviendo a ahora sí, vamos con la primera, donde tendríamos otra vez I wish o if only, y en la oración que le sigue tendríamos el verbo en past perfect. Eso es un poco parecido aquí al perdón, al tercer condicional, en donde algo ha ocurrido, algo pasó, y yo, a toro pasado que se diría, expresaría, ¿no? Deseo, una queja, un lamento, como dice ahí, sobre esa acción que ya ha pasado. Como es una acción pasada, al yo referirme a ella, lo que me refiero y demás, pues lógicamente no va a ocurrir. Es simplemente lo que te hubiera gustado que pasara. O el lamento por aquello que pasó y no quisiste que pasara. En eso se parece al tercer condición. Entonces, I wish or if only, con una frase donde el verbo vaya en past perfect, insisto, un deseo, un lamento, una queja sobre una acción que ya ocurrió y que por lo tanto, por mucho que yo diga, no va a cambiar. I wish she had come. Ojalá hubiera venido, pero no vino. Y si la esperabas, pues chico, no sé, le mando un mensaje o algo, ¿no? Que pones de tu parte también. Bueno, for example, yo puedo decir también, if only John had taken that English exam. Ojalá John hubiera hecho ese examen de inglés, porque de repente hubiera tenido un título y le hubieran dado el trabajo que no le han dado. Para que me lo digo en el contexto pero igual, I wish or if only John had taken that English exam. Al utilizar ese past perfect en la oración, estamos indicando un lamento, queja, deseo sobre algo que ya pasó y que por lo tanto es imposible de cambiar. No se puede cambiar. Y hay una tercera posibilidad de colocar el verbo de esa oración detrás de I wish o if only. Y también, lógicamente, con una variación de significado, que es la última posibilidad, como veis, que dice I wish o if only más la frase. Y en esa frase, el verbo iría, aquí dice simple conditional, que en realidad estamos hablando de el would más un infinitivo. ¿Vale? Aquí nos situamos, aquí esto es un poquito más particular, o sea, más concreto, mejor dicho. Eh, con esta estructura, yo me quejo y por lo tanto desearía que cambiase, me quejo de una acción, un hábito, una forma de comportarse o una situación que ocurre habitualmente y es un fastidio. Aunque es difícil que ocurra ese cambio, ¿vale? Es decir, si esto hay una situación, hay un comportamiento, una actitud, un hábito por parte de una persona, por parte de alguien, que es molesto. Entonces, al utilizar esa estructura de I wish if only con el would, lo que yo expreso es el deseo de que eso cambie, de que ojalá cambie, aunque, y ahí también conecta el uso de would, aunque es algo que es relativamente difícil, ¿no? Si yo digo, I wish he wouldn't behave so rudely, ojalá él no se comportara, que es lo que quiere decir behave, um, de forma tan grosera o de forma tan mal educada, que es lo que significa rudely, es que tú lo que estás expresando es el deseo de que cambie, de que ojalá sea un poquito más educado, ¿no? Porque vaya formas que tiene, pero va a ser difícil eso. Esa es la situación con el would en la oración detrás de I wish o if only. Te quejas, hay una queja sobre una situación, comportamiento habitual y que es fastidioso. Lo que pasa es que ese cambio que tú expresas con la oración va a ser quizá un poco difícil de conseguir, ¿no? Y por ejemplo, pues alguien podría decir, I wish my neighbors would be less noisy. Si vivís en pisos, en edificios y tal, es una queja como, "Joder, qué ruido hacen los vecinos todo el día y no sé, ¿no? Y más en estos edificios más recientes que parecen que tienen las paredes de papel, ¿no? Como estas salas japonesas que salen en la película y demás. Y entonces,
Total, total. Y ya a veces no, pues como uno tiene ganas de participar en esa conversación también. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Ojalá mi vecino no fuera menos ruidoso, ¿vale? Pero me parece a mí que vamos a tener que seguir aguantándolos. Si veis en todas las traducciones, en castellano, ¿no? En la traducción de la estructura verbal, tenemos siempre un modo subjuntivo, ¿no? I could go, pudiera, bueno, perdón, subjuntivo o condicional, ¿no? Porque es podría o pudiera. Had taken, habría o hubiera, ¿no? Would be, fuera. Siempre hay esa idea porque recordad que ese condicional, ese subjuntivo en castellano, que el otro día, a propósito de no sé qué era, comprobé que sigue siendo misión imposible de aprender para los angloparlantes, por mucho que hablen español o llevo mucho tiempo en España. Sí, porque era un vídeo de, bueno, de una cosa de un cuadro y tal, y se veía que la chica era estadounidense, aquí vive aquí en España porque era en el Prado y tal, y en esa ocasión estaba hablando de un cuadro y utilizando el castellano y no había forma. Y se ve que lleva tiempo viviendo en España porque hablaba bien español, pero los textos, los subjuntivos, Mission Impossible. Ok, bueno, por lo tanto, I wish if only pasado, I wish if only past perfect, I wish if only con el would, ¿no? Dependiendo de aquello que queramos aquí. Bueno, vamos entonces a hacer un poco de este ejercicio. am, bueno, el ejercicio más largo, porque, claro, como suele ser habitual, que tiene hasta, uy, no recordaba que era tanto, 44. Ay. Entonces, vamos a hacer estos seis primeros de aquí. Fijaos, lo que se trata es esto, un ejercicio de rewrite, de reescritura que hemos visto otras veces. Me dan una frase con una situación y entre paréntesis me dan una pista adicional que me pueda a mí guiar hacia qué tipo, ¿no? de I wish you if only es, ¿no? Si la frase que le sigue va con would, si va con past perfect, si va con past simple, ¿vale? Vamos a hacer la primera un poco para... Dice, I would like every country to stop wars, ¿no? Cuando los concursos de Misses y Misters, ¿no? ¿Qué desea? La paz mundial. ¿Qué tal? Esto parece que está sacado de eso. Bueno, difficult, me dice entre paréntesis. Por lo tanto, ¿qué creéis de las tres estructuras? Insisto, por el tema que es, y me dicen entre paréntesis, bueno, pues es algo difícil, ¿no? O sea, ¿cómo reescribiríamos esto? Lógicamente, siempre empezando con I wish o if only. Digamos, I wish o if only, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Yo empezaría. I wish o if only, solo hay que utilizarlo, ¿no? Yo pongo lo de tal, ¿ok? ¿Y dónde encajaría? ¿En un deseo, un lamento sobre una acción presente o por el futuro? ¿Un deseo, un lamento sobre algo que ya pasó y no puedes cambiar? ¿O el deseo de que una conducta o un hábito desagradable o que no es bueno cambie, aunque sea difícil el cambio? ¿Cómo? A ver, ya me perdí. Ah, bueno. Dice, entonces, pues, if only every country stop wars, ¿no? O I wish every country stopped wars. Ok, pero yo lo vería aquí, insisto, por el contexto y por esa pista del difícil, más bien en la queja sobre un hábito, sobre algo que es repetido, pero que lógicamente pues no es nada bueno. Entonces yo aquí lo vería más con el would. Insisto, por esa cosa de que estamos hablando de el deseo de acabar, el deseo de que termine, o que sea difícil,
un hábito, una costumbre, un comportamiento negativo. Entonces, I wish, oh, if only every country would stop wars. Entonces, ojalá no hubiera más guerras, ¿no? Lo que nosotros, de una versión un poco más elaborada, diríamos, ojalá no hubiera guerras. Y I wish, or if only every country would stop wars. ¿Vale? Ok, pues eh, bien, bueno, se va a proyectar o lo podéis seguir también en vuestros móviles o tablets. Vamos a hacer entonces los siguientes, ¿ok? Viendo un poco, habéis visto cómo es la reescritura, ¿no? Cómo hay que encajar esta frase de aquí en I wish I go. ¿Vale? Pues vamos. Vamos a ver entonces cómo quedaría y sobre todo por qué. Es decir, por qué quedaría o por qué, digamos, la opción es la que yo propongo. Eh, Vamos a estar atentos porque puede ser, y no sería raro, que en algunas oraciones, si esto puede ser, haya como dos versiones, dos interpretaciones, ¿no? Pudiera ser. Bueno, la segunda, number two, a ver lo que me dice el... Ah, perdón, que lo tengo aquí en el móvil, lo podemos dejar en la corrección. Dice, I would like it to stop raining. Y but I'm not very hopeful. Es decir, aquí dice que, hombre, que le gustaría que dejara de llover, aunque no tiene mucha esperanza, ¿no? Aquí, fíjate que lo que está expresando es un deseo a través de una queja, de un lamento, sobre una acción que está presente y que seguirá ocurriendo en el futuro y que quiere que pare, ¿no? O su deseo, su lamento en este caso es que pare. Bueno, pues I wish o if only it stopped raining. Es decir, sería el would, ¿no? Expresas ese deseo o lamento o queja sobre esa acción o futura o presente para que ocurra o no. En este caso, ¿por qué no puede ser si alguno ha pensado con el would? Recordad, cuando yo utilizo would en la oración que sigue, I wish, if only, es para criticar, quejarme de un hábito, de una conducta o de algo repetido, que es habitual. En esta oración, ni en la que nos dice, ni en el entre paréntesis, hay nada que nos sugiera que eso es algo repetido, sino que es algo que está pasando y que puede que siga en el futuro. Entonces, si yo me quejo expresamente sobre, insisto, una acción, un hábito, algo que es repetido, entonces es cuando entra en juego el would. ¿Vale? Number three me dice, I'd like him to stop smoking, but I don't suppose he will. Aquí está eso que digo. Que es habitual, hay una conducta, claro, el que él fuma. Eso es digamos, la conducta o el hábito repetido, ¿no? Del que yo me quejo porque me gustaría que no fumara. Y encima me dicen que es algo difícil porque no creo que lo haga, ¿no? Entonces yo diría, I wish, o if only he would stop smoking. Ojalá dejara de fumar para hacer, ¿vale? ¿Mm? Aquí el Wood sí, porque sí que habla, sí que se queja de un hábito, de una conducta repetida, ¿no? Que es expresamente en lo que es el elemento, digamos, que nos ayuda a diferenciarlo del resto, ¿no? I wish, or if only he would stop smoking. Four, me dice, I'd like Joe to drive more slowly. Igual, ¿no? Si yo me quejo de que Joe parece ser que conduce muy rápido, es porque es su hábito, su costumbre, tener pues ese mal hábito, esa mala costumbre, que es conducir muy rápido. E igualmente dice, but I haven't any hopes. Pero bueno, tampoco es que albergue muchas esperanzas, ¿no? I wish, or if only Joe would
would drive more slowly. O también, bueno, no sé, por reescribirla así, nah, hacerlo un poco más libre, pues, if only you wouldn't drive so fast, ¿no? Bueno, también podría ser, pero bueno. Tampoco nos interesa tanto lo de la reescritura, sino quedarnos bien con la estructura en sí, ¿no? Pero I wish if only Joe wouldn't drive so fast, pues es lo mismo que would drive more slow. Vale. Number five, me dice, I'd like him to stop smoking in bed. Nuevamente, un hábito. Me quejo de ese hábito, ¿no? El que he escrito esto de estar obsesionado con fumar, ¿no? Porque en ha salido dos o tres de fumar. I'd like him to stop smoking in bed. Por lo tanto, y bueno, y dice, but I haven't, igual, ¿no? I haven't any hopes. Eh, I wish, or if only he would stop smoking in bed. ¿Ok? Si tenéis alguna otra alternativa, comentadla porque, como digo, puede ser que esté correcto. I wish, or if only he would stop smoking in bed, o he wouldn't stop smoking in bed, también es otra posibilidad, ¿no? Eh, quitar el stop y decir would en negativo, ¿no? Y decir wouldn't smoke in bed. Eh, es exactamente igual, ¿no? Estaba pensando en el key, ¿no? De que ya sabéis que tenéis también el archivo este donde tenéis la solución a los ejercicios. Puede ser que ellos se decanten por esto, ¿no? Donde aparece stop, poner would en negativo. Dime, Julio, sí. Detrás de would, siempre el infinitivo, ¿vale? Entonces, sí, sí, eso, pues wouldn't smoke. Siempre, siempre con would es como con can, con will, siempre el infinitivo. Es decir, me gusta decirlo, sobre todo cuando estamos en la S y demás, que es como te lo da el ejercicio, porque ese infinitivo es la base form, ¿no? Bueno, pues aunque lo especifico aquí en el 5 pero digo, todas estas que tienen stop, como I wish if only it stopped raining, o la 4 o perdón, la 3 I wish if only he would stop smoking, pues podrían también, la alternativa es esta que digo con wouldn't y eliminando stop, ¿no? Bueno, en este caso sería didn't rain, podría ser una alternativa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como aquí es el past simple, pues la negación es con past simple. En la de would stop smoking, aquí sí, esta sí sería con el wouldn't en negativo y wouldn't smoke, ¿vale? Las dos posibilidades son correctas, lo digo por si acaso, cuando sigáis trabajando en casa y demás, y acudáis al, al solucionario, si aparece esta posibilidad. Y la última de este bloque, I'd like you to wait for us, even though you're ready to go. Bueno, pues aquí en realidad no me estoy quejando, sino que simplemente expreso un deseo, lo que me gustaría que pasara en esa acción concreta, que es que pues tú te vas a ir y tal, pero hombre, espéranos, si no te importa. Por lo tanto, yo diría, I wish o if only you waited for us, es decir, con un past simple. Porque es ese deseo sobre algo que va a ocurrir en el futuro, va a ocurrir próximamente tal, y hombre, yo espero, tengo el deseo de que, hombre, que ocurra esto que digo, ¿no? Es decir, que nos esperes, aunque ya te, como dice, you're ready to go, ya estás listo para irte, pero oye, si nos esperas, mejor. Es decir, no hay ninguna queja, no hay ningún hábito, no hay nada de repetir. Bueno, en este caso, las frases que habéis hecho, en este bloque no hay ninguna de past perfect, ¿ok? Por ver un ejemplo, parece que está. Ok. La número 13, por ejemplo, voy a mostrarla aquí también.
Me dice, I'm sorry, I didn't ask the Smiths to come at 5. ¿No? Siento que no le dijeron, que no le pidieran a los Smiths que vinieran a las 5, pero vinieron a las 5. Y bueno, pues, claro, si yo someto esta frase al I wish o if only, aquí sí que tendría que la oración detrás de wish if only, el verbo sí que tendría que ir en past perfect, porque en la queja, el lamento, el deseo es una acción que ya ocurrió. Entonces yo diría I wish o if only I had asked, perdón, I hadn't asked the Smiths to come at 5. Ojalá les hubiera dicho que no viniera a los Smith, les hubiera pedido que no viniera a las 5. ¿No? Aquí el verbo ask, ya que pasa, pues aprovechamos. Ask, la traducción normal es preguntar, pero también puede significar pedir, hacer una petición a alguien. Como por favor, ¿podrías? ¿Ok? Es decir, no solo preguntar, sino pedir hacer una petición a alguien. Pues, I wish if only I hadn't asked the Smiths to come. That's right. Como veis, en un ejercicio como este del writing es más fácil de identificar porque parece por ella un past simple que te dice que la acción ya ha ocurrido, ¿no? En cualquier caso, como digo, si esto se preguntara en el ejercicio 3, yo creo que sería de esa manera que os digo. Te dirían I wish o if only, luego la frase y de esa frase tendrías que poner el verbo en el tiempo correcto. Lógicamente habría más información, un contexto suficiente para que tú supieras si es would, si es el pasado simple o el past perfect. ¿Vale? Questions? No. Ok, bueno, pues vamos a dejar esto por aquí.